En el video anterior vimos qué cosas son los coeficientes de Fourier y cómo se calculan. Recordemos brevemente. Si tenemos una base ortonormal en un espacio vectorial, digamos Rn, entonces sabemos que cualquier elemento del espacio se puede poner como combinación lineal de los elementos de la base. Ahora, cuando la base es ortonormal, es decir, cuando los básicos son ortogonales 2 a 2 y todos ellos tienen norma 1, los coeficientes que hacen falta aquí se calculan de una manera muy fácil. El coeficiente 1 es el producto escalar del vector b por el primer básico. Y en general, el escalar alfa j se calcula multiplicando b por uj. Luego vimos que si los básicos son ortogonales, pero no necesariamente de norma 1, hay que modificar un poco el cálculo anterior y en este caso, en vez de que alfa j sea bj por uj, hay que dividirlo entre la norma de uj al cuadrado. Así que si tenemos una base ortogonal y queremos expresar un vector b como combinación lineal de los elementos de la base, hay que calcular estos escalares alfa 1 hasta alfa n de esta manera. Estos coeficientes que calculamos en la página anterior se llaman coeficientes de Fourier y también, sobre todo en los libros de álgebra lineal, se llaman componentes, es decir, alfa j es la componente de b sobre el vector uj. Y el vector que se obtiene al multiplicar uj por alfa j se llama la proyección ortogonal de b sobre uj. Vamos a ver geométricamente qué significa esto. Si u es este vector y b otro vector, me fijo en la recta que contiene al origen y a u. Esta es la recta generada por el vector u. Y puedo tomar desde b la perpendicular a esa recta. Es esta línea roja. Este punto b que está aquí es exactamente este. El b que está en la figura es el múltiplo de uj que se obtiene con la proyectando perpendicularmente el vector b sobre la recta. Si muevo b, se mueve el punto b mayúscula. Esta construcción geométrica es la que nos va a servir para calcular la distancia del origen a un plano. Vamos a suponer que P es un plano cuya ecuación es ax más by más cz más d igual a 0. Quiero encontrar su distancia al origen. Voy a reescribir esta ecuación, primero pasando d del otro lado de la igualdad, y ahora lo que está del lado izquierdo, ax más by más cz, lo voy a factorizar como el producto de dos vectores, el vector abc y el vector xyz. Si llamamos n al vector abc, que es el vector perpendicular al plano, y llamamos b al vector xyz, pues este producto lo podemos escribir como n.b. Ahora voy a calcular el coeficiente de Fourier de b respecto a n. Por lo que vimos hace un momento, el coeficiente de Fourier, digamos el alfa que se calculaba en las láminas anteriores, es b.n entre la norma de n al cuadrado. Y su tamaño es el valor absoluto de n.b entre
la norma de n. Recuerden lo que les mencioné en el video anterior sobre que aquí hay un cuadrado, pero aquí ya no. Vamos a renombrar aquí en esta figura al vector u, vamos a llamarle n para que entendamos. Si en esta figura este punto B es la proyección de B sobre el vector n, su tamaño es este. Así que fíjense, si tenemos en el espacio un vector n y un plano perpendicular a ese vector n, si yo quiero encontrar la distancia de este plano al origen, lo que tengo que hacer es encontrar la distancia de este punto al origen. Y para ello lo que hago es tomar cualquier vector en el plano y proyectarlo a la recta generada por n, como está aquí en el Geolab, esta B que está aquí. Y el tamaño entonces de esta proyección es la distancia del plano al origen. Y ese tamaño es el que está dado por esta fórmula. El valor absoluto de n.b entre la norma de n. Es decir, la distancia al plano, la distancia del plano al origen es el valor absoluto de n.b sobre la norma de n. Pero n.b es menos d, entonces aquí me queda valor absoluto de menos d entre la norma de n. Y la norma de n es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Y esta es entonces la fórmula de la distancia de un plano P al origen. Los datos que intervienen son los datos de la ecuación del plano. Recuerden que es... Entonces, esta es la ecuación del plano y acomodándolos como indica esta fórmula, obtenemos la distancia del plano al origen. Y ahora lo que queremos ver es cómo encontrar la distancia de un punto arbitrario al plano. Lo que vamos a hacer es fijarnos en la ecuación del plano y en las coordenadas del punto. Y como lo que ya sabemos es calcular la distancia del origen a un plano, lo que vamos a hacer es fijarnos en la traslación que manda Q al origen. Y entonces lo que vamos a hacer es calcular la distancia entre el trasladado del plano y el origen. Vamos a suponer que tenemos aquí un plano. Y tenemos un punto Q. Y estamos queriendo calcular la distancia de Q al plano. Pues lo que hacemos es al origen. Y le aplicamos la misma traslación al plano azul. Y entonces nos va a quedar un plano por aquí. Y entonces la distancia de Q al plano original es igual a la distancia del origen al plano trasladado. Y como esta distancia ya la sabemos calcular, algebraicamente lo que hacemos es consideramos las fórmulas de traslación que mandan el punto Q al origen. Esas están dadas por estas tres ecuaciones. Y lo que hacemos es
en la fórmula del plano tenemos que sustituir la x, la y y la z por lo que digan estas ecuaciones. Es decir, hay que despejar primero x, y y z y esas sustituirlas acá. Si x' es igual a x menos x0, pues x es igual a x' más x0. Por eso aparece esto aquí. Lo mismo con y' más y0 y z' más z0. Aquí distribuimos la a, la b y la c dentro de los paréntesis y agrupamos de la siguiente manera. Nos fijamos en ax', aquí está, by', cz', y todo lo demás lo dejamos junto, todo lo demás es un número. Esta sería la d' del plano trasladado al origen. Y ahora la distancia de Q a P es lo mismo que la distancia del origen al plano trasladado, y la distancia del origen al plano trasladado es el valor absoluto del término independiente, que es este, entre la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los coeficientes de x', y, y z'. Y observa cómo esta fórmula se parece muchísimo a la fórmula de geometría plana que calcula la distancia de un punto a una recta. En el caso de un punto a una recta, nada más tenemos dos variables, es decir, no aparece esta y no aparece esta. Y esta es exactamente la fórmula de la distancia de un punto a una recta. Entonces, lo fundamental aquí fue que la teoría de Fourier me permitió calcular el tamaño de la proyección de un vector b sobre la recta generada por otro. Y con eso terminamos esta parte de la lección.